Hola, hola, te doy la bienvenida a Esanei, tu canal de crochet y manualidades. En este video vamos a tejer este lindo bolso. Yo le he puesto el nombre de Luna en honor a mi segunda gata, que se llama Luna o Lunita. Así lo van a poder encontrar o identificar fácilmente en mis redes sociales. Este video es realmente muy especial, ya que hemos llegado a la meta de los 10.000 suscriptores. Muchas gracias a todos por el apoyo que le han dado a este emprendimiento. También quiero agradecer a todas aquellas que han comprado el trapillo acanalado de Esanei, y quiero aprovechar en este video para agradecerle profundamente a todas aquellas que han estado conmigo desde el inicio de este emprendimiento. Así que quiero darle un saludito muy, pero muy especial a mi querida Ana Castillo de Santa Marta, Andrea Narváez de Neiva, Nidia Rocío Urrego de Bogotá, Claudia Palacio de Cali. Para todas ustedes un abracito, un beso enorme, muchas gracias por su apoyo todo este tiempo. Se han ganado sin duda una estrellita, un corazoncito, un saludito especial para todas ustedes. Todos los días estoy recibiendo muchísimos mensajes y a veces no me da tiempo de responderles a todas. Sin embargo, aquí estamos y continuamos trabajando para ustedes. Todos los proyectos que ustedes quieran ver en este canal me lo pueden dejar saber en los comentarios. Y bueno, yo estoy realmente muy contenta porque todo ha sido gracias al apoyo que me han brindado todas ustedes, mis amantes del crochet. Realmente estoy muy agradecida, les mando un besito, un abrazo a todas. Así que para tejer este diseño, lo primero que vas a hacer es prepárate un café y vamos a tejer con Esanei. Para este bolso estaré utilizando el trapillo acanalado de Esanei, que podrás conseguir en el enlace que te dejo acá en esta esquinita o en la descripción del video. Para tejer un bolso baúl necesitamos tejer una pieza así larga como esta para doblarla una vez y una vez, así. Y esta piecita va aquí en el lateral para darle volumen al bolso. Así que con esta pieza pequeña voy a darles el ejemplo. Lo doblamos así y luego la tapita así. Y si nos fijamos acá en el lateral, entonces vamos a ver la forma que toma. Una U hasta aquí y luego acá baja para formar la tapa, ¿sí? Ahora, para saber cómo calcular los puntos, bien, yo lo voy a explicar acá en el cuaderno para que se pueda entender mejor. Yo utilizo 2 cadenas por cada punto puff, así que aquí cada cuadrito va a ser una cadena. Yo tejí 14 cadenas para un total de 7 puntos puff de un costado. Para darle el volumen, yo he tejido 4 cadenas para un total de 2 puntos puff. 7 acá de costado, 2 para dar volumen, y lo mismo hacia arriba, otras 14 cadenas para los otros 7 puntos puff. Entonces son 14 cadenas para 7 puntos, 4 cadenas para 2 puntos, y volvemos a tejer 14 cadenas para los 7 puntos. En la parte de arriba volvemos a tejer 4 cadenas para 2 puntos
y la parte que baja de la tapa son 4 puntos puff. En total 8 cadenas hacia abajo y 8 cadenas para 4 puntos, 4 cadenas para 2, aquí 4 cadenas para 2 puntos. Eso nos da un total de 46 cadenas. Voy a marcar aquí para que ustedes no se confundan. Acá tenemos 14 cadenas para un total de 7 puntos puff. Lo mismo del costado, 14 cadenas para un total de 7 puntos puff. En la base son 4 cadenas para un total de 2 puntos. Y lo mismo en la parte de arriba, 4 cadenas para 2 puntos. Para la tapa yo he tejido 8 cadenas para un total de 4 puntos. Eso me da un total de 44 cadenas más las 2 cadenas que tejemos de altura, para un total de 46 cadenas. Si ustedes desean que este bolso sea más grande, es decir, que al hacerle este doblez ustedes dicen no, pero es que yo lo quiero más ancho. Entonces, si ustedes quieren que la parte de abajo tenga 3 puntos, entonces lo que tienen que hacer es agregar 2 cadenas más, tanto abajo como arriba, ¿sí? Para que les quede más ancho. Y lo mismo si lo quieren tejer más largo o más grande. Entonces, estas son las cadenas de base que vamos a utilizar para tejer este bolso baúl. Y es la guía que les puede ayudar a ustedes si desean tejer otro diseño, si desean tejer otro bolso con una puntada diferente. Ustedes pueden ir haciendo esa matemática para que el bolso les quede parejo. Esta pieza, que es el lateral que yo voy a utilizar para el bolso, entonces he tejido 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 vueltas. Recuerden que del lateral tenemos 14 cadenas y cada vuelta representa una cadena, que es la que yo necesito para coser aquí en el lateral. 7 de este lado. Aquí he tejido 4 cadenas, que son las 4 que he tejido para los puntos de base, y las otras de cadenas que van hacia arriba al doblez del bolso. Listo, una vez ya explicada esta parte, entonces ahora sí, comencemos. Para empezar vamos a formar un nudo de inicio, un nudo corredizo, y vamos a tejer un aproximado de 46 cadenas. Listo, una vez hemos tejido las 46 cadenas, vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Llevamos la aguja contando la segunda cadena hacia atrás. Acá vamos a introducir la aguja, tomamos lazada, la llevamos hacia adelante, tomamos lazada y cerramos las 2 argollitas que quedan sobre la aguja. Tejemos una cadena al aire. Y aquí en las cadenas de base vamos a dejar una cadena y en la siguiente vamos a tejer el punto bajo. Nuevamente tejemos cadena al aire y en las cadenas de base saltamos un punto y en el siguiente tejemos el punto bajo. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Listo, ya he tejido acá el último punto de la cadena. Ahora vamos a tejer el punto puff. En esta ocasión, para este bolso, el punto puff debe ser reversible, es decir, que por las 2 caras debe verse igual.
Para eso, varias recomendaciones. Una de ellas es que hay que tener siempre presente cuál es el derecho y cuál es el revés del trapillo que estamos tejiendo. En este caso, el revés de mi trapillo es este, donde se encuentran los dos extremos aquí como enrolladitos en la mitad. Y el derecho es este, donde se ve ya aquí planito. Esto es súper importante y una recomendación que el punto les quede bien bonito por las dos caras. Para comenzar a tejer el punto, vamos a tejer acá una cadena y vamos a girar nuestro tejido. Aquí ya nos va a quedar del revés. Para tejer el punto, vamos a tener siempre en cuenta aquí los espacios donde hemos tejido la cadena al aire, nos van a quedar estos espacios. Ahí es donde vamos a estar trabajando. Así que para empezar vamos a tejer un punto bajo aquí en el primer espacio que encontramos. Introducimos la aguja, tomamos lazada, nos quedan 2 argollas sobre la aguja, tomamos lazada y la cerramos las dos. Así. Ahora vamos a comenzar a tejer el punto puff. Listo, entonces vamos a tomar lazada. Yo lo que hago es ir organizando el trapillo a medida que voy tejiendo el punto. ¿Cómo lo hago? Llevo el trapillo sobre la aguja y me aseguro que al bajarlo por la parte de atrás, él esté con el revés en la parte de arriba, que el revés se vea en la parte de arriba. Ahí vamos a sostenerlo y aquí por el frente, entonces vamos a introducir la aguja por la primera cadena que tejimos y la llevamos hacia atrás. Aquí nos aseguramos de tomar lazada y llevarla hacia el frente. Y acá al frente podemos ver que el trapillo queda por el derecho. Ahora nos aseguramos de cuando tomamos la lazada, nuevamente él suba aquí por detrás también por el derecho. Enlazamos, llevamos hacia atrás y él baja. Al bajar debe bajar con la cara del revés. Allí lo sostenemos y nuevamente llevamos la aguja por la misma cadena, tomamos lazada y la llevamos hacia adelante y nos aseguramos que vuelva a quedar por el derecho hacia arriba. Y nuevamente aquí en la parte de atrás también nos aseguramos que el derecho quede en la parte de arriba, que no quede así girado, sino que se vea el derecho. Y nuevamente, recuerden que son 3 veces. Enlazamos, nos aseguramos que por acá se vea el revés, lo sostenemos atrás y llevamos la aguja nuevamente por la misma cadena. Enlazamos y llevamos hacia adelante y nos aseguramos que esté por el derecho la cara del trapillo. Bueno, esto realmente es de practicar y practicar. Aquí lo que hacemos es tomar una lazada, pasamos todas las argollas excepto la última, dejamos 2 argollitas sobre la aguja, tomamos lazada y la cerramos las dos y volvemos a tejer el punto bajo en el siguiente espacio. Acá introducimos la aguja, tomamos lazada, la llevamos hacia arriba, tenemos 2 argollas sobre la aguja, tomamos lazada y la cerramos las dos. ¿Sí? Aquí ya hemos tejido el primer punto. Si ustedes lo tejen así como yo lo hago, les va a quedar bonito tanto del frente como en la parte de atrás. ¿Sí? No les va a quedar torcido el trapillo, sino siempre debe ir quedando liso. Ahora, para tejer el siguiente punto, vamos a buscar aquí donde hemos tejido el punto bajo anterior,
acá en este espacio. Entonces aquí vamos a ubicar el punto que está debajo, acá. Ahí vamos a tejer el siguiente punto. Entonces recuerden, tomamos lazada, nos aseguramos de que hacia abajo el trapillo esté por el revés, introducimos la aguja, tomamos lazada y la llevamos hacia el frente, y nos vamos asegurando que aquí el trapillo quede por el derecho. En la parte de atrás también nos aseguramos que al subir el trapillo quede por el derecho, ¿sí? Nuevamente tomamos lazada, enganchamos en la aguja para tomar el siguiente punto y nos aseguramos de que al bajar esté por el revés, hacia abajo por el revés y hacia arriba por el derecho, y de esa manera nos aseguramos que el punto tanto por delante como por detrás nos quede del derecho, ¿sí? Nuevamente que nos quede aquí por el derecho, lo organizamos, que quede bonito, los igualamos, tomamos lazada y la sacamos sin cerrar la última argolla, dejamos 2 sobre la aguja, tomamos lazada y la cerramos y tejemos el punto bajo en el siguiente espacio, y aquí ya tenemos el siguiente punto, y así vamos a continuar hasta tejer toda la vuelta. He tejido 46 cadenas de base y tengo un total de 22 puntos puff en la primera vuelta. Aquí para terminar lo que hacemos es tejer el punto bajo. Llevamos la aguja aquí donde vemos el piquito donde se unen las tres lazadas del punto anterior. Ahí vamos a introducir la aguja y vamos a comenzar a tejer el punto. Recuerden que lo más importante es ir organizando el trapillo a medida que vamos tomando lazadas. Una vez hemos enlazado 3 veces, tomamos lazada, la pasamos, dejamos la primera argollita sin tejer, tomamos lazada y las pasamos las dos. Ahora vamos a tejer el punto bajo en el siguiente espacio. Ahora para tejer el siguiente punto vamos a ubicarnos acá en el espacio anterior donde hemos tejido el punto bajo, y es aquí donde vamos a tejer el siguiente punto. Recuerden siempre tomar lazada y asegurarnos de que el trapillo siempre esté organizado. Esto es cuestión de que practiquen bastante el punto para que les quede bien bonito. Ahora tejemos en el siguiente espacio el punto bajo, y así vamos a continuar tejiendo esta segunda vuelta. Bien, aquí ya estoy llegando al final, voy a tejer el último punto. Recuerden, tomamos lazada, introducimos la aguja por la mitad de los 2 puntos de base, tomamos lazada, la llevamos hacia arriba, siempre organizando nuestro trapillo para que el punto se vea bien bonito. Una vez tenemos aquí las 3 lazadas, tomamos lazada y cerramos los puntos dejando la argollita de inicio, tomamos lazada y la cerramos las dos, y así hemos tejido el último punto. Ahora aquí en estas 2 cadenitas que vemos al final
introducimos la aguja y tejemos el punto bajo. Ahora aquí yo voy a hacer un cambio de color, así que para cerrar esta vuelta dejamos aquí, tomamos lazada y vamos a tomar el siguiente color. Yo voy a estar utilizando este color vino tinto que le combina muy bonito a este rosita claro. Aquí tomo lazada y la llevo hacia arriba. Aquí lo que hacemos es cortar el color rosa, cortamos y lo anudamos acá con el color vino tinto. Le vamos a hacer un nudito para asegurarlo y listo. Aquí ya he hecho el cambio de color. Ahora para continuar giro mi tejido, tejemos una cadena y aquí en la mitad de los dos puntos vamos a tejer el punto bajo y comenzamos nuevamente a tejer el punto puff. Recuerden que vamos a ir organizando bien bonito nuestro trapillo para que el punto se vea muy bonito tanto por detrás como por delante. Tomamos la tercera lazada, tomamos lazada y cerramos dejando la primera argollita del inicio, tomamos lazada y la cerramos juntas y ahora tejemos el punto bajo en el siguiente espacio. Listo, y así vamos a continuar tejiendo. Yo voy a tejer 2 vueltas con el color vino tinto. Si ustedes quieren tejer el bolso unicolor, pues solamente siguen la secuencia con el mismo color. Yo aquí ya he tejido 6 vueltas, tejí 2 vueltas con el color vino tinto y retomé 2 vueltas con el color rosa. Voy a hacer nuevamente cambio de color con el vino tinto, voy a hacer 2 vueltas más y finalizo tejiendo 2 vueltas con el rosa para un total de 10 vueltas. Ustedes pueden hacer la combinación que les guste o la combinación que le pidan sus clientas. Yo he visto que este bolso también lo están tejiendo cada vuelta con un color diferente, así que este es el patrón. Yo voy a continuar tejiendo 4 vueltas más. Listo, aquí ya he terminado de tejer la vuelta número 10 y así es como me ha quedado el tapetín. Ahora vamos a girarlo para comenzar a tejer puntos bajos en cada una de las cadenas. Y así vamos a continuar tejiendo el punto bajo por todo el borde alrededor hasta llegar nuevamente aquí a esta esquinita. Una vez llegamos aquí a la esquina, en este punto vamos a tejer 3 puntos bajos con el propósito de que la esquina quede más bonita. Y ahora que hemos llegado aquí a la parte lateral, vamos tejiendo los puntos bajos. Aquí en estas partes donde vemos que el espacio es más amplio, vamos a ir tejiendo 2 puntos. Listo, ya he llegado aquí a la esquina donde comenzamos a tejer el punto bajo y como vemos este punto bajo ya le da un acabado más bonito a nuestro bolso. Ahora para reforzar esta puntada desde la primera cadena vamos a comenzar a tejer punto deslizado. Este punto deslizado lo vamos a tejer todo alrededor hasta llegar aquí nuevamente. Listo, una vez hemos llegado aquí a la esquina, tejemos el último punto deslizado, vamos a cortar la hebra, vamos a sacarla totalmente
y aquí ya la perdemos dentro del tejido. Así hemos terminado de tejer nuestro bolso. Queda como un tapetico muy bonito. Y ya una vez hemos llegado a esta parte, al inicio del video les he explicado cómo pueden calcular el tamaño del que quieren tejer su bolso y el tamaño de esta pieza, que es la que va en el lateral. Giramos, este es el revés del tejido y él va doblado así, y este lateral lo vamos a coser acá. Entonces, para que ustedes puedan saber de qué tamaño tejer esta pieza y el tamaño del que quieren tejer su bolso, la explicación se las dejo en el inicio por si se la saltaron. Bien, ahora para tejer la segunda piecita de estas, vamos a formar el nudo de inicio, ajustamos y vamos a tejer 4 cadenas. Listo. Una vez así, solamente tejemos una cadena para dar altura y vamos a comenzar a tejer puntos bajos en cada cadena. Así tenemos los 4 puntos. Aquí vamos a tejer una cadena para girar y vamos a continuar tejiendo los puntos bajos sobre cada cadena. Y así vamos a continuar tejiendo un aproximado de 14 vueltas. Listo, aquí ya he tejido las 14 vueltas, me ha quedado acá mi segunda pieza igualita. Vamos a cortar la hebra, la sacamos totalmente. Yo lo que hago es engancharla dentro del último punto que hemos tejido, lo llevo hacia adentro y comienzo a perder la hebra entre el tejido, y lo mismo del otro lado. Listo, ahora si ya vieron la explicación del inicio, vamos a colocar el lateral en esta pieza. Tomamos el trapillo, formamos un nudo de inicio, lo graduamos, vamos a unir esta pieza aquí desde el borde hacia abajo. Tomamos el trapillo, si vemos acá en el borde la cadena que queda en la parte de afuera, vamos a tomar la hebra que se ve en el centro y de la pieza vamos a tomar una sola hebra, la que se ve en el borde, y aquí enganchamos y vamos a comenzar a tejer puntos deslizados. Y aquí vemos que ya comienza a formarse una tercera cadena. Y así vamos a continuar tejiendo esta parte para unirla. Listo, acá ya una vez hemos tejido el último punto, yo voy a cortar la hebra, la sacamos totalmente y la aseguramos perdiéndola dentro del tejido, y lo mismo hacemos del otro lado. Yo acá en esta parte voy a aprovechar para calcular dónde voy a colocar el broche del bolso para que me quede más fácil antes de cerrarlo totalmente. Yo voy a utilizar este broche de 2 piecitas. La parte de arriba trae tornillitos, así que lo que vamos a hacer es con un pequeño destornillador bajarlos. Yo no los saco totalmente, a veces se me pierde, así que simplemente los dejo así.
esta pieza va aquí en el centro. Y aquí lo que tenemos que hacer es ayudarnos de algunas herramientas que tengamos a la mano. Yo utilizo este destornillador plano con el que voy ayudando a empujar el tejido dentro. Listo, aquí ya ingresé la parte de atrás y así ha quedado. Ahora vamos a apretar los tornillitos y de esa manera aseguramos el broche. Listo. Ahora medimos dónde va esta parte, que para mí es como la parte más difícil, por eso lo hago antes de cerrarlo completamente. Entonces vamos a ubicarlo acá, emparejamos que quede parejito. Entonces el broche va quedando aquí sobre la mitad. Entonces él tiene estos dientecitos que son los que van hacia atrás. Como esta puntada es bastante gruesita, entonces se dificulta un poquito, pero bueno, lo vamos a intentar. Y aquí con la ayuda de las pinzas ya lo que queda es enganchar esas pestañitas. Y listo, mire, así ya ha quedado el brochecito asegurado en la parte de adentro. En este paso sí me tocó pedir ayuda, mi esposito me ayudó porque hay que hacer bastante fuerza para doblar estos dientecitos. Entonces ya ha quedado acá instalado. Antes de cerrar este costado para que se nos facilite instalar el broche. Ahora sí vamos a unir la otra parte para finalizar. Y listo, mire, así ya nos ha quedado el bolso. Ya le he colocado su borla, que por aquí les estaré dejando el enlace de cómo hacerla. Y si no aparece por acá, entonces se los estaré dejando en la descripción del video. También ya tiene acá su asa combinada también con los colores que utilicé para tejerlo. Esta asa, tanto esta pequeña de mano como el asa para el hombro, también tengo un video que por aquí les estaré dejando el enlace o en la descripción del video. Bueno, muchas de ustedes les gusta que les cuente cuánto queda pesando y midiendo, así que vamos a pesarlo. Por aquí tengo mi balanza, la vamos a prender ahí, la colocamos en ceros y ve, 675 gramos. Eso es lo que yo he utilizado de trapillo, por las que deseen saber cuánto pesa para saber cuánto trapillo utiliza. Bueno, como yo les he comentado antes, el trapillo acanalado de S&A es súper liviano y especial para tejer bolsos con puntadas así elaboradas como el punto puff. Ahora vamos a ver cuánto queda midiendo. De alto queda midiendo más o menos son 15 centímetros y de ancho 22 centímetros. Y ya sabes, si te gusta mi trabajo, puedes apoyarme suscribiéndote al canal. También está disponible el botón super gracias que está junto al botón de compartir. Puedes darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Bye.